amado, que has hecho toda la obra, tu precioso Salvador, Señor precioso, que reposaste ya de todas tus obras y nos estás llevando allí, Señor, donde nosotros reposemos de todas las nuestras, Padre. Señor, gracias por este regalo hermoso, poder celebrar, Señor, tu nombre esta mañana, de poder estar congregados en un lugar, pero reunidos, Dios de los cielos, en el único en el que tú nos miras con agrado, en el único en el que tú nos miras como hijos de tu complacencia, reunidos en el único en el que tú nos ves aprobados en la vida de tu Hijo precioso y hermoso, incomparable. Te pedimos, Señor, que nos guíes esta mañana, Señor, que al abrir las Escrituras tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, ver, precioso Dios, y experimentar la bienaventuranza, como dijiste a los discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y solamente tú puedes producir esa bienaventuranza, Señor, en cada uno de nosotros. Y solamente tú puedes producir esa gracia maravillosa en cada una de nuestras vidas, Señor. Aquí está el predicador escondido en ti, Señor amado. Que seas tú esta mañana conduciendo la exposición de todas estas verdades eternas, Señor, que traspasen nuestro corazón, que traspasen nuestra vida, que traspasen todo nuestro ser, con tu infinito poder, con tu infinita gracia y con tu incomparable misericordia, Señor. Aquí el perfecto eres tú, el sabio eres tú, el que traes luz eres tú, el que obras de una manera extraordinaria en nuestras vidas eres tú, Señor amado. Señor, si miras al predicador solamente encontrarás defectos, errores, yerros, pecados. Pero si nos miras a través de tu Hijo, Señor, Padre, encontrarás la dulce fragancia de la única vida que sube como olor grato delante de ti. Guíanos, te lo pedimos en esta preciosa mañana, en el bendito y glorioso nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén. Amén. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa y hermosa mañana y en este regalo incomparable que tenemos de poder celebrar juntos la vida maravillosa que nos ha sido dada por el poder incomparable de Dios en cada uno de nuestros corazones. Que el Señor en su gracia nos permita estar conectados con todo lo que Él tiene para abrir de las Escrituras a nuestras vidas, a nuestros corazones y a todo nuestro ser. Hace un momento cantábamos día y noche se oirá delante de ti nuestra adoración. Y es un regalo hermoso poder entender con todo el corazón que en algún momento leímos en la Escritura el deseo de Dios de levantar el tabernáculo de David que estaba caído, y que Dios con su gracia maravillosa ha venido alumbrando el corazón de toda su iglesia en este tiempo para llevarnos a entender un poco que lo que Dios quería levantar al restaurar el tabernáculo de David no era las destrezas musicales ni las habilidades y dones de este tipo dentro de la congregación, sino que lo que Dios quería levantar o quiere levantar día y noche en cada uno de nosotros es el olor maravilloso de su Hijo Jesucristo.
en quien está toda la adoración. Lo que Dios ha hecho al sellarnos con su Espíritu y darnos la vida de Jesucristo es hacer posible que nuestras vidas día y noche sean vidas de adoración. No por lo que nosotros hacemos, sino por todo lo que Él es en medio de nosotros, por todo lo que Él es en medio de nuestras vidas, por todo lo que Él es en medio de nuestros corazones. Veíamos el domingo anterior, Juan capítulo número 17, versículo número 3, y veíamos, recordando lo que vimos la semana anterior para introducirnos al tema de esta mañana, donde hemos venido recibiendo luz durante las últimas semanas acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sí mismo y Dios es fiel a todo el propósito que Él tiene con todos y cada uno de nosotros, con todo lo que Él se ha propuesto desde Adán hasta el último hombre que Dios disponga que haya sobre la tierra. Hay un único propósito: formar a Cristo en cada una de nuestras vidas. Y Dios le permitió esa luz a Pablo, y cuando él ve la iglesia de una manera especial, Dios le hace partícipe del anhelo del corazón de Dios. Y Pablo expresa: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. De manera que Dios hace consciente a Pablo de cuál es todo el deseo que Dios tiene para su iglesia, que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros. Y por eso Pablo dice: me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Y ya hemos visto un poco a través de cómo nos abre el Señor las Escrituras, que la vida eterna no es un estado, sino que la vida eterna es una persona, la gloriosa persona del Señor Jesucristo. La vida que estaba con el Padre se nos manifestó, la vida eterna, y la hemos visto y testificamos sobre esa vida, que es una ¿qué? Que es una persona, y que todo lo que Dios nos ha prometido es esa vida. La promesa que Dios nos hizo es vida eterna, y esta vida está única y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. Si hemos nacido de nuevo, Dios no nos va a dar, Dios ya nos dio, y nos dio todo lo que necesitábamos en esa vida gloriosa y hermosa. Y que todo lo que nosotros necesitamos para conocer al Señor, el que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice la ¿qué? La Escritura. Y dice también, veíamos la semana anterior, cómo el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, no para conocer la doctrina verdadera. Podemos conocer la doctrina verdadera y no conocer a Dios. De manera que Cristo vino para darnos a conocer al que es verdadero, y para dejarnos ver que estamos en el verdadero, como dice la Escritura, en su Hijo ¿qué? En su Hijo Jesucristo, que ha hecho posible todo esto para nuestras vidas, la fidelidad maravillosa e incomparable de Dios a sí mismo, a su propósito, a su voluntad, a su diseño para con cada una de nuestras vidas. Y en eso nos ha hecho partícipes de su misericordia, en su fidelidad nos ha hecho partícipes de su misericordia a cada uno de nosotros. Dios fue propicio a nuestra miseria en la vida de su Hijo, a la condición en la que nosotros nos encontrábamos. El ser humano cree que lo que le hace miserable la vida es no tener bienes. El ser humano cree que lo que le hace miserable la vida es no tener salud, es pasar necesidades, es pasar afrentas, es pasar angustias, es pasar necesidades, es pasar persecuciones. Y el hombre o el ser humano cree que eso es lo que hace la falta de, o esas cosas en su vida es lo que le hace su vida miserable. Y lo que hace la vida miserable de un ser humano es la falta
de la vida de Cristo dentro de su corazón. Es la falta de la vida del Hijo, porque las riquezas y la tranquilidad no quitan la miseria del ser humano. No lo podemos perder de vista, porque Dios está poniendo en orden la balanza de nuestro corazón. Nosotros nos afanamos mucho por qué comeremos, por qué vestiremos. Nuestras angustias son por cubrir nuestras necesidades, y eso solamente evidencia que no conocemos a quién, al Salvador, que no le conocemos, porque cuando alguien le conoce, no está a la espera de lo que Dios hace, está a la espera de lo que Dios es. ¿Qué dijo Habacuc en un momento muy crítico para la nación de Israel? En un momento sumamente difícil para la nación de Israel, el profeta Habacuc expresó: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni el ganado de su mantenimiento, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso no era un profeta recitando un versículo memorizado, eso era una luz maravillosa alumbrando la vida y el corazón de un hombre, para dejarle ver dónde estaba la vida. La vida no estaba en ninguna de las cosas materiales, ni siquiera en las cosas que suplen las necesidades básicas de nuestra vida. La vida única y exclusivamente está en la vida del Hijo, de manera que la miseria del hombre no está en la escasez, en la angustia, en las dificultades o en los problemas que atraviesa. Un hombre puede estar o está lleno de miseria aún teniendo todas las riquezas. Si me acompaña allí Apocalipsis capítulo 3 verso 17, solo vamos a recordar un versículo que tal vez muchas veces hemos tenido la oportunidad de leer, pero se los voy a poner esta mañana en la Nueva Traducción del Viviente. Apocalipsis capítulo número 3 versículo número 17. Dice aquí la escritura: tú dices, soy rico, dice en esta versión. La Reina Valera dice: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero aquí dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y es la voz que está saliendo no de un pueblo extraño, es la voz que está saliendo de una iglesia, de una congregación. Y dice la respuesta del Señor: y no te das cuenta que eres un infeliz. Mire, la infelicidad de nuestro corazón no es por no tener. La infelicidad del corazón. La mujer samaritana se enfrentó a una realidad, y es que el Señor le dice: 6 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y se enfrentó a una realidad que desnudó una condición en su corazón. ¿Cuánto estaría buscando esta mujer en un hombre ser feliz? ¿Cuánto estaría buscando esta mujer en un hombre encontrar plenitud? Y tal vez había pasado por manos de 5 con características diferentes, había pasado por las manos de 5 con comportamientos diferentes, que le ofrecían cosas diferentes, pero finalmente su corazón en ninguno de ellos había encontrado respuesta. Pero ahora apareció la vida, la única vida que trajo respuesta al corazón de la mujer samaritana. Y dice ahí: y no te das cuenta que eres un infeliz, ¿cierto? A veces pensamos que lo que nos falta para ser felices es: si mis hijos cambiaran, si mi esposo cambiara, si mi economía cambiara. Y te puedo asegurar que todo eso puede cambiar y vas a seguir siendo el mismo infeliz de siempre, porque eso no puede cambiar la condición de tu corazón. Y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable. Miserable, alguien que está en miseria. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Y le está hablando a alguien que se consideraba completamente ¿qué?
completamente rico. Alguien que estaba expresando que no tenía necesidad de nada. Pero después dice en el verso 18, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, y así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Pero es bien particular lo que el Señor dice aquí, porque el Señor le está hablando a alguien que se considera rico y que no tiene necesidad de nada. Pero el Señor a su vez le está diciendo, mira, pero todo lo que tienes no te alcanza para comprar lo que necesitas. Si tomáramos al hombre más rico que hubiese en este momento sobre la faz de la tierra, su riqueza no le alcanza para comprar ni oro refinado en fuego, ni le alcanza para comprar vestiduras blancas, ni le alcanza para cubrir su desnudez, ni le alcanza para recuperar la vista de sus ojos. Porque lo que el Señor deja ver es que lo que nosotros necesitamos comprar, sí, no puede ser adquirido por el hombre, tuvo que ser adquirido por Dios en la cruz del Calvario. Ese oro refinado es una vida de la que Dios nos está hablando. Y esas vestiduras blancas no proceden de obra humana, vienen del cielo. Eso que cubre nuestra desnudez delante de Dios y donde están los ojos para que nosotros podamos ver y encontrar que la riqueza que el hombre más rico del mundo no le alcanza para suplir su necesidad, lo coloca es en una gran necesidad dentro de su corazón. Porque teniendo todo el dinero del mundo, lo que necesita recibirlo como un regalo, y como un regalo que vale más que todo lo que tiene, que todo lo que ha alcanzado, que todo lo que ha logrado, que todo lo que ha adquirido. Y esto realmente traspasa el corazón. Entendemos por qué Pablo se admiró diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Cuando ve toda la sabiduría de Dios para darnos a conocer su corazón. Porque la respuesta de Dios para nuestra miseria no es una respuesta material, aunque ese ha sido el sueño del hombre. La respuesta de Dios para la miseria humana ha sido la vida de su Hijo. Es lo único que Dios ha dado para responder a esa condición en que nosotros estábamos. Vaya conmigo entonces a Salmo 92:2. Salmo, libro de Salmos, capítulo número 92, en el versículo número 2. Su fidelidad manifestada en su misericordia es el título de esta mañana. Su fidelidad se ha manifestado, misericordia, ¿cierto? Cada vez que nosotros clamamos misericordia al Señor, lo que le estamos diciendo, Señor, es atiende la miseria en la que me encuentro, la total incapacidad. Y recuerda, el dinero no quita la miseria, el dinero no quita la pobreza espiritual del corazón, solamente eso es quitado por la vida de Dios. Salmo 92:2 dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad, ¿qué? Cada noche. Qué hermoso, porque eso es lo que nos ha traído a la vida. Cada mañana sus misericordias son nuevas, porque grande es su fidelidad, dijo el profeta Jeremías. Y es particular porque en algunas de sus Biblias encontrarán que arriba en el título del Salmo muchas veces tiene un apunte donde dice que este era un salmo que se recitaba o se cantaba en el día de reposo. Y es muy particular porque era uno de los cánticos que se elevaba reconociendo cómo la obra que se hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario
nos recuerda esa obra maravillosa de Dios. Todo ese Salmo 92 habla de la obra de Dios, pero ¿cuál es la obra de Dios sobre cada uno de nosotros? Porque nosotros llamamos a tantas cosas la obra de Dios, pero a veces lo que más ignoramos es la obra que Dios definitivamente ha hecho en nuestros corazones y lo que está haciendo en cada una de nuestras vidas. Lo que el Señor obró en la cruz del Calvario, lo que el Señor obró en la vida de Jesucristo, y que como nosotros miramos la cruz de lejos y casi siempre estamos pensando en lo que le aconteció a Cristo, y no que eso que le aconteció a Cristo también nos estaba aconteciendo a cada uno de nosotros. También nos estaba aconteciendo, porque si eso no nos ha acontecido, entonces tampoco nos ha amanecido a nosotros en la vida cristiana. Tampoco nos ha amanecido. ¿Por qué? Porque en esa sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿qué hizo Dios? Proveer justicia para el hombre. Y a veces nosotros hablamos mucho de la justicia de Dios, pero en nuestro diario caminar la ignoramos mucho. Y la ignoramos mucho porque siempre estamos tanto calificando las obras de justicia de los demás para ver cómo está su vida delante de Dios, como las nuestras para mirar cómo está nuestra vida delante de Dios. Y finalmente, si todo eso es puesto en balanza, vamos a ser hallados como aquel descendiente de Nabucodonosor, cuando aquel ya mano apareció escribiendo en la pared, y vamos a encontrar tekel, donde dice: tu vida ha sido puesta en balanza y ha sido hallado ¿qué? Falta, ¿cierto? Porque nos apoyamos en nuestra propia ¿qué? En nuestra propia justicia. Pero no podemos olvidar algo que veíamos la semana anterior, y es que cuando el Señor les envió a sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar los marcos de las puertas, y el Señor pasaría, vería la sangre y pasaría por alto su juicio sobre aquella casa. Pero no que Dios estuviera pasando por alto el pecado, sino que aquella sangre le recordaba a Dios que el juicio sobre el pecado ya había venido, y que ese juicio había sido completamente satisfecho en la sangre del Cordero perfecto que fue derramada en la cruz de ¿qué? En la cruz del Calvario. Entonces no pasó por alto el pecado, porque tan grave es el pecado que vimos como la vida de Cristo fue hecha polvo en la cruz del Calvario, fue completamente destruida. Le costó a Dios todo lo que nosotros no podíamos pagar, teniendo todas las riquezas del mundo. Isaías 53, verso 4 y 5 nos recuerda esta realidad. Jesús fue molido en la cruz del Calvario, y no porque Él pecó en ninguna manera, porque Él era sin mancha y sin pecado. Fue molido no porque haya pecado, sino porque Él fue tratado como nosotros debiésemos haber sido tratados a causa del pecado que había en nosotros. Y dice Isaías 53, 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo estaban mirando de lejos, dice Isaías. Estábamos mirando como algo que le estaba aconteciendo a Cristo, y no como algo que le estaba aconteciendo a Cristo, pero que a su vez nos estaba aconteciendo a nosotros, los que hemos sido puestos ¿en quién? En Cristo. ¿Qué estaba recibiendo Cristo en nuestro lugar? Verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. De manera que con eso que le ocurrió a Cristo y que nos ocurrió a nosotros en Cristo, de una manera especial, Dios trajo su perdón ¿sobre quién? Sobre nuestras vidas. Porque lo que demandaba el pecado como juicio de parte de Dios fue satisfecho ¿dónde? En la cruz del Calvario.
Allí fue completamente todo dispuesto. Ahora lo que el Señor quería llevarnos a entender era que era no solamente ser cubiertos con perdón, sino que ese perdón que nos cubría nos daba un acceso a entrar a la casa y a comer del ¿qué? Del cordero. Una vez pintaron las puertas, pasaban por esa puerta y ahora adentro en casa, ¿qué iban a hacer? Comer del cordero. Estaban siendo llevados de regreso al diseño original establecido por Dios. Y nos vamos a devolver un poco en la historia, a Génesis, porque vamos a recordar algo que aconteció allí. ¿Qué fue lo que les dio la sangre cuando entraban nuevamente? Les dio acceso a casa, y les dio acceso a casa para volver a comer ¿de quién? Del cordero. Dice Génesis capítulo número 3, versículo número 22. Para que el hombre pudiese comer del cordero, al hombre le tenía que ser provista una nueva naturaleza. Nosotros hemos querido que el que se alimente del cordero sea el viejo hombre, y eso es imposible, como lo vamos a ver a continuación. Y las mayores frustraciones de todos nosotros es que todos nosotros hemos querido ser como Cristo y nos hemos perdido de que Cristo sea Cristo en nosotros. Hemos querido tratar de imitar a Cristo, hemos querido tratar de hablar como Cristo, hemos querido tratar de comportarnos como Cristo, pero todo eso emana de una naturaleza que está destituida de la gloria de Dios. Y dice Génesis capítulo número 3 en el versículo número 22: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva. ¿Para qué? Para siempre. Ya el hombre ha entrado en una condición de muerte, de separación. Ahora hay una naturaleza caída dentro de ¿quién? Dentro del ser humano. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Y cuando dice como uno de nosotros, no se está refiriendo a que el hombre tenga la imagen y la semejanza de Dios, sino que ahora el hombre ha adquirido una independencia donde el hombre cree saber decidir lo que es bueno y lo que es malo, perdiendo de vista que tanto lo bueno o malo que produce el hombre vienen de una naturaleza que está destituida de la gloria de Dios. El hombre caído puede hacer cosas buenas, pero eso no significa que ese hombre sea ¿qué? Sea bueno. Y dice en el versículo número 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Verso 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cierto? Dios, de una manera especial, extendió su misericordia para que el hombre, en la condición caída en la que había quedado, en esa condición el hombre no pudiera comer del árbol de la vida, porque eso sería una eterna perversión. ¿Para quién? Para el ser humano, eternamente esclavo de una ¿qué? De una condición. Y dice que Dios lo expulsó ¿de qué? Del huerto del Edén, y puso querubines y una espada que se revolvía, que nos habla de la justicia ¿de quién? De Dios. La única forma de regresar a casa era pasando por esa espada ¿de qué? Por esa espada de justicia. Ahora, ¿quién de aún de todos los hombres que narra la Escritura estaba capacitado para enfrentarse a esa justicia? Para poder regresar, para poder entrar, para poder nuevamente comer del árbol de la vida. Y dice la Escritura que no había bueno ni uno solo, justo no había ni aún qué, ni aún uno, de manera que no había uno solo que pudiera enfrentarse a esa demanda de justicia para poder regresar. ¿A dónde? Para poder regresar a casa, para poder regresar al lugar donde
de una manera extraordinaria pudiéramos disfrutar de esa comunión con el Señor en la vida de su Hijo. Pero nos encontramos, y no olvide de paso esto, nosotros no somos pecadores por las acciones que se manifiestan en nuestras vidas. No son por las cosas que hacemos, es por la condición en la que el hombre quedó. Así el hombre no haga las maldades que otros hombres hacen, eso no lo hace mejor que los demás, de los demás hombres. Está tan destituido de la gloria de Dios un hombre que peca diciendo una mentira, como está tan destituido de la gloria de Dios un hombre que abusó y violó 200 niños. Simplemente que el que dice la mentira se cree en una mejor condición porque su maldad no ha ido a ese extremo. Pero esa sola mentira le basta para que no tenga acceso al reino de quién, no tenga acceso al reino de los cielos. Porque no es cuántas maldades hacemos, sino la naturaleza que ahora nosotros portamos. De manera que ¿quién pudiera regresar y pasar a través de esa espada de justicia? Y ahí fue donde Dios envió a su Hijo, para que su Hijo fuera el único que pudiera abrir la puerta de ¿qué? Abrir la puerta de regreso y llevara sobre sus hombros las consecuencias de todo lo que esa naturaleza había ocasionado. El pecado que ha ocasionado muerte. Y Él vino, y de una manera especial el sacrificio de Cristo es diferente a todos los sacrificios que se habían presentado. Por eso es imposible que nosotros regresemos a cualquier tipo de sacrificio. Regresar a cualquier tipo de sacrificio es ignorar completamente lo que Dios nos ha provisto, y es estar completamente ciegos ante lo que Dios nos ha provisto. ¿Por qué razón? Porque ciertamente todos los sacrificios del Antiguo Testamento producían un efecto. Cada vez que se presentaban con un cordero, sobre ese cordero confesaban los pecados, y luego la sangre de ese cordero sobre el que había confesado los pecados traía una cobertura, de manera que esas acciones habían sido ¿qué? Perdonadas. Pero la limitación que tenían los sacrificios del Antiguo Testamento era que aunque el sacrificio de un cordero podía perdonar las consecuencias de lo que una persona había hecho, no podía librar a una persona de la naturaleza que tenía. Cubría el pecado, pero no podía quitar esa fuente donde se producía el pecado. Y ahí es donde el Cordero perfecto vino, y no solamente cubrió con su sangre, sino que vino a quitar esa naturaleza de en medio de nosotros. Vino a quitar el poder de esa naturaleza. ¿De quién? De nuestras vidas. Si me acompaña por favor hace un momento a Lucas 15, se ubica allí. Lucas capítulo número 15. Entonces, ¿dónde dejó el pecado al ser humano? Lo dejó fuera. No podía regresar. ¿A dónde? A casa. Para regresar a casa tenía que pasar, ¿sí?, por la espada para poder regresar. Jesús vino y nos puso en Él. Para Jesús enfrentar la demanda de justicia, ¿qué le tuvo que ocurrir a Jesús? Morir. Y para Él enfrentar eso, ¿dónde nos había puesto Él a nosotros? En Él. De manera que para regresar lo que le aconteció a Jesús, nos tenía que acontecer ¿a qué? A nosotros. Nos tenía que acontecer a nosotros. De manera que cuando los que sacrificaron el cordero pintaron los dinteles de las puertas de sus casas, ¿a dónde entraron a comer del cordero? A casa. Y por ahí recordamos una historia de la oveja perdida, de esa oveja que cuando el Señor contó las 99, dice que fue a buscar una que le faltaba, y cuando la halló, ¿sí? Vamos allí un momentico entonces a Lucas, por favor, y miramos aquí algunas cosas. ¿A dónde regresó? ¿A dónde fue llevada de regreso esa oveja? A casa. Y vamos a encontrar algunos detalles aquí
especiales en lo que nosotros vamos a mirar. ¿Dónde entró el pueblo de Israel después de sacrificar el cordero y pintar las puertas? A casa. ¿Y a dónde fue llevada de regreso la ovejita que estaba perdida? Fue llevada de regreso ¿a dónde? A casa. Y esto es un detalle muy importante. Es un detalle muy importante por lo que vamos a leer, ¿sí? Porque dice Lucas capítulo 15 verso número 1. ¿Por a quién le está hablando el Señor? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, verso 2, y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos ¿qué? Y con ellos come. Había un celo en el corazón de los que conocían las Escrituras, y había un celo en su corazón porque si Jesús era quien decía ser, ¿por qué Jesús se acercaba a los pecadores? ¿Por qué Jesús se acercaba a estas personas? Se sorprendían porque Él comía con cobradores de impuestos, que para ellos eran personas despreciadas. ¿Por qué este se acercaba a personas que tal vez el cuerpo religioso de la época les daría la ¿qué? Les daría la espalda, para ellos no contaminar ¿qué? Sus vestiduras, para ellos no contaminar sus cuerpos. Pero dice el verso número 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 ¿dónde? En el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar ¿a dónde? ¿Dónde estaban las 99 ovejas? En el desierto. Y la que se había perdido y la encontró, ¿a dónde la llevó? La llevó a casa. ¿Por qué no la volvió a llevar con las 99? ¿Por qué no la volvió a llevar de regreso allá donde estaban las otras? Terminemos aquí de leer y ya les explico. Y dice, y al llegar a casa, ¿con quién llegó a casa? ¿Dónde la traía puesta? Sobre sus hombros. Y dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y hay una gran alegría en aquella casa, ¿cierto? Lo veíamos hace poco. Ella literalmente, cuando regresó en los hombros del pastor, literalmente regresó en el pastor. Era la única forma de regresar ¿a dónde? A casa. Y en el verso número 7, entonces ahora el Señor aclara: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y esto es importante entenderlo, ¿cierto? Porque nos deja ver que esas 99 ovejas no tenían salvación. Esas 99 ovejas no estaban salvas, porque ciertamente no las regresó. Esas 99 ovejas representan a los del verso 2, los fariseos y los escribas que murmuraban diciendo. Recuerda que por allá hay otra parábola que se llama la parábola del publicano y el fariseo, donde dice que un fariseo entró al templo y el Señor explicando dice: unos que se consideraban a sí mismos justos. ¿Cómo se consideraban los fariseos a sí mismos? Justos, ¿cierto? Y ahora el Señor le está diciendo que hay 99 fariseos, por así decirlo, que ellos se consideran justos a sí mismos y consideran que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. Están tan metidos en su esquema religioso y están tan metidos en su estructura que el Señor, cuando rescató la ovejita, no la rescató para traerla a la estructura que ellos tenían. Porque si hay algo que Dios está haciendo, es sacándonos de todas las estructuras.
Porque para nosotros la salvación se convirtió en cómo añadimos personas a una congregación, de cómo añadimos personas a un grupo, de cómo hacemos crecer el grupo, de cómo el grupo nuestro se hace reconocido, y en eso se convirtió la ¿qué? Se convirtió la salvación. La salvación no dejó de ser muchas veces lo que Dios diseñó, un regreso a casa. ¿A dónde llevó el Señor la oveja de regreso sobre sus hombros? No la llevó de regreso a donde estaban las 99, no la llevó de regreso al lugar donde la estructura religiosa impedía ver la salvación, sino que la llevó ¿a dónde? A casa, de una manera particular. 99 que no necesitan arrepentimiento. La pregunta es: ¿qué hombre desde Adán hasta nuestros días no ha necesitado arrepentimiento? ¿Qué hombre no ha necesitado arrepentimiento? No hay un solo hombre que no pueda decir que no ha necesitado ¿qué? Arrepentimiento. De manera que el Señor nos está dejando ver ¿a dónde nos lleva de regreso? A casa. Y el único que nos puede llevar de regreso a casa es ¿quién? Él. El único que nos podía pasar en Él por aquella espada de justicia era Él. Allí experimentamos muerte, pero experimentamos una nueva vida, porque esa vida que fue expulsada del huerto del Edén no se le va a dar regreso otra vez. ¿A dónde? Si el hombre en esta condición toma del árbol de la vida, estará perdido eternamente. Por eso el Señor lo expulsó, pero ese hombre no iba a regresar en esa condición. La única manera de que regresara era que regresara en un nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de ¿quién? La esperanza de gloria. No olviden, nosotros podemos añadir gente a un grupo, podemos añadir gente a una congregación, pero a la iglesia del Señor solo Él añade los que han de ser ¿qué? Los que han de ser salvos. Y Dios no estuvo interesado en añadir gente ni al grupo de los fariseos, ni al grupo de los saduceos, ni al grupo de los herodianos, ni a ninguno de los grupos religiosos. Él lo único que estaba haciendo era salvando y rescatando lo que estaba muerto y poniéndolo en la vida de ¿quién? En la vida de su Hijo. ¿Quién es el dueño de las ovejas? El pastor, que dio su vida ¿por quién? Que dio su vida por las ovejas. ¿Y a quién dio Dios como cabeza a la iglesia? A Cristo, la cual es su cuerpo. De manera que la iglesia no es una denominación, la iglesia es Cristo. Y todo lo que ha sido puesto en ¿quién? Y todo lo que ha sido puesto en Él. ¿Quién es el único que me podía llevar de regreso a casa? Jesús. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo número 7, verso 27. La casa a la que somos llevados de regreso no es un lugar físico, mis amados. Aquella oveja fue llevada a la casa que nos edificó el Padre. Y en 2 de Samuel, que vamos a leer 7:27, dice: mira lo hermoso de esto: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. ¿A quién le estaba hablando Dios esa promesa en ese momento? A David. Y David, que estaba deseoso de edificar casa al Señor, recibe esa luz maravillosa donde el Señor le dice: soy yo el que te va a edificar casa. ¿A quién? A ti. Y dice: por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, verso 28, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Cuál es el bien que le había prometido? Te voy a edificar casa. Te voy a edificar casa. Verso 29, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo. ¿Para quién?
para siempre. Y esta casa no es otra cosa más que Cristo. La casa que Dios le prometió a David que le iba a ¿qué? Que le iba a edificar. Porque es la única manera de estar, como dice ahí, delante de Él perpetuamente. La única manera de estar delante de Dios perpetuamente es estando en la casa que Dios edificó, en el templo levantado ¿por quién? Por Dios. Por eso nosotros ya no estamos a la espera de la construcción del tercer templo, porque el tercer templo ya fue edificado ¿por quién? Por Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los de su época? Si ustedes destruyeran este templo, y ellos en lugar de mirarlo a Él se pusieron a mirar la edificación y se preguntaron, esta edificación que fue levantada durante tantos años y con tanto trabajo, la va a derribar y la va a edificar en 3 días. Pero la Escritura dice con mucha claridad que Él estaba hablando ¿de quién? De Él mismo. El templo edificado por Dios para hacerlo el lugar de nuestra habitación, el lugar de nuestra habitación, de manera que el bien máximo que Dios nos ha prometido, o que nos ha dado el Padre, o que nos ha prometido a cada uno de nosotros para permanecer delante de Él, es la vida ¿de quién? Es la vida de su Hijo. El lugar de nuestra habitación no es el lugar de nuestra habitación se llama ¿quién? Se llama Cristo. Dice Hebreos en el capítulo 9 verso 24, en relación con todo esto, Hebreos 9, 24: Dios nos edificaría casa y la edificó. Y dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ¿por quién? Por nosotros ante Dios. Y esto es hermoso, porque cuando Cristo se presenta delante de Dios, nos presenta a nosotros en Él, delante del Padre. Y dice el verso 25: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Por eso no necesitamos más sacrificios. Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio. Y mire, ahí no dice para quitar de en medio los pecados, sino para quitar de en medio el pecado. Por eso era el sacrificio que no iba a quitar las consecuencias solamente, sino el sacrificio que iba a librar nuestro corazón de raíz del problema que los seres que teníamos. Porque como Él ha entrado o ha reposado de sus obras, y ahora nos está llevando a conocerlo, para que nosotros reposemos de todos nuestros esfuerzos y de todo lo que nosotros insistimos en hacer para lograr lo que solamente Dios puede lograr en nuestras vidas. ¿Dónde Dios terminó todas sus obras? Al darnos la vida de su Hijo. Allí Dios terminó todo. En Isaías 53 dice que se verá el fruto de su aflicción. Y 53:11 de Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Cada uno de nosotros que hemos nacido ¿de qué? Que hemos nacido de nuevo. Y mira lo que dice ahí en el versículo siguiente: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá desposos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado ¿por quién? Por los transgresores. Lo maravilloso de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué oró Jesús? Por toda esa multitud, que no era solamente la multitud de los que estaban ahí gritándole a Jesús, manifestando desprecio, sino orando por toda la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que ¿qué? Porque no saben lo que hacen.
Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero Jesús sí sabía lo que estaba haciendo. Jesús en la cruz del Calvario estaba haciendo la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre. De manera que Jesús está intercediendo por ellos diciendo: mire, carga sobre mí su ignorancia y pon sobre ellos mi sabiduría. Qué glorioso intercambio. Pon su ignorancia sobre mis hombros y pon sobre ellos mi sabiduría. Allí es un intercambio inimaginable, inexplicable para cada uno de nosotros, asombroso. Tomó la ceguera del hombre caído y nos dio de una manera especial ojos para ver al Padre. Nos dio ojos para poder conocer al Dios vivo. Nos mostró su vida, nos mostró que su corazón de una manera particular. ¿Qué estaba haciendo allí en la cruz del Calvario? Isaías 25:7. ¿Qué era lo que no volvería a regresar al Edén? Esa naturaleza destituida de la gloria de Dios. Y dice Isaías capítulo 25 versículo número 7: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Verso 9: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué hará Dios aquel día? Quitará la afrenta que había sobre su pueblo. Y dice que allí el Señor quitaría el velo que envuelve todas las naciones. ¿Y cuál es ese velo? Nuestra carne. Nuestra carne es el velo que no nos permitía ver. Por eso Dios trajo una naturaleza nueva y la puso en nosotros, porque siempre para ese hombre caído estará velado el reino de Dios. ¿Dónde están los ojos para ver? En esa nueva naturaleza provista por Dios para cada uno de nosotros. Y dice que Dios enjuga toda lágrima. Enjugar es quitar el dolor. Enjugar es ¿qué? Consolar. Y dice que enjugará todas nuestras ¿qué? Nuestras lágrimas. Pero ¿qué es lo que necesitamos entender con todo el corazón? ¿Cómo es que Dios enjuga nuestras lágrimas? Dios no enjuga nuestras lágrimas. Dios no nos da consuelo dándonos lo que nosotros queremos. Dios enjuga toda lágrima y consuela nuestro corazón dándonos lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Y nos va guiando en esa dirección. Y va obrando de una manera especial y va revelándonos lo que necesitan ¿quién? Nuestras vidas. Nosotros pensamos o llegamos a la vida cristiana pensando que bueno, un Dios que nos dé de todas las cosas. Y después empezamos a pasar momentos difíciles y empezamos como a desilusionarnos de Dios, porque la idea que traíamos de Dios no coincidía con la idea que Dios quiere manifestar de Él en cada uno de nosotros. Y Dios nos ha ido llevando en procesos hermosos, donde a través de cada circunstancia nos ha dejado ver que todo lo que necesita mi corazón es Él, y que todo lo que suple mi vida es Él de una manera muy especial, porque la vida eterna es conocerlo a Él, no que me vaya muy bien. Y eso es muy importante. No está mal tener el deseo de que nos vaya bien, pero ese no es el centro de la vida. El centro de conocerlo a Él no es que nos vaya bien, es que Él sea revelado ¿a quién? A cada uno de nuestros corazones, porque todos y cada uno de nosotros necesitamos más que oír de Cristo. Lo que necesitamos es ver a Cristo de una manera especial. Vaya conmigo al Salmo capítulo número 32. Salmo 32 en relación con esto. Algunos escritores
Este es uno de los salmos que algunas veces clasifican como penitenciales. Penitenciales es donde se reconoce el pecado, donde se reconoce delante de Dios la condición que el corazón humano tiene. Algunos estudiosos bíblicos dicen que aunque el Salmo 32 está primero, fue primero el Salmo 51. Los dos tienen que ver y tienen una profunda relación con lo que Dios desnudó en la vida de David y que Dios a través de muchas circunstancias está desnudando en la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno lee el Salmo 32, acompáñeme ya al verso número 1, porque aquí hay una persona que está hablando no de lo que le va a pasar, sino está hablando de lo que le aconteció. Y aquí es muy importante que podamos atender esto. Para mí ha sido luz para mi corazón, porque la mayor parte del tiempo nosotros pedimos y pedimos perdón a Dios, y a veces una y otra vez volvemos a pedir perdón y perdón y perdón y perdón por las mismas cosas, y aún no nos sentimos perdonados. Pero encontramos una realidad en el orden de Dios, ¿sí? El pensamiento que el ser humano tiene es: arrepiéntase para que el favor de Dios venga sobre su vida. Ese es el orden que nosotros normalmente tenemos dentro de nuestro corazón, que nos arrepentimos y el favor de Dios va a venir. Pero cuando vamos aquí a la Escritura nos encontramos que el arrepentimiento lo produce el favor de Dios viniendo a nuestras vidas. Primero viene el favor de Dios, y cuando el favor de Dios viene a nuestras vidas, el favor de Dios produce arrepentimiento. Vamos a mirarlo acá. Aquí hay un hombre que en el verso número 1 está disfrutando y está experimentando algo maravilloso. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto ¿qué? Su pecado. Aquí hay un hombre que está contando la experiencia de haber sido puesto en paz ¿con quién? Con Dios. Lo que me puso en paz con Dios no es haber pedido perdón a Dios. Lo que me puso en paz con Dios fue la vida de Cristo. Él es nuestra paz. Él es el que nos reconcilió con Dios. Pero mire lo que dice acá: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay que engaño. Y entonces usted empieza a mirar que él está hablando de que fue hallado en él algo que no era de él, porque la única manera de que Dios no me culpe de iniquidad y la única manera en que en mí no haya engaño es que sea hallado en mí alguien diferente a mí. Y ese único se llama ¿quién? Cristo. Cuando el salmista se preguntó: ¿quién subirá al monte del Señor? El hombre de manos limpias, el hombre de corazón puro, el que no ha inclinado su corazón a lo vano, ni se ha hallado engaño en su boca. Y nosotros miramos y no está haciendo la descripción de ningún ser humano, está haciendo la descripción, es de la vida de ¿quién? Del Hijo. ¿Quién subirá al monte del Señor? El Hijo. ¿Y quiénes subirán? Los que estén en el Hijo. Pero ahora dice acá, verso número 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de ¿quién? La maldad de mi pecado. Entonces, con esto es importante que lo podamos meditar. Primero viene el bien de Dios, pero el bien de Dios ¿qué produce en el corazón? Arrepentimiento. No es el arrepentimiento el que trae el bien de Dios, es el bien de Dios el que trae el arrepentimiento al corazón del hombre. Porque este hombre vio de una manera especial
cómo el favor de Dios lo cubrió. Y cuando vio ese favor, le fue imposible no abrir sus labios para reconocer el estado de su corazón frente a tanto favor de Dios sobre quién, frente a tanto favor de Dios sobre su vida. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mí, ¿qué? De mi pecado. Quiero que vayamos un momento a 2 de Samuel 12:13, porque ese salmo tiene relación con un pecado visible de David. Hay pecados que otros ven, pero hay otros pecados que otros no han visto, pero que hayan estado ¿dónde? Dentro de nosotros. Vino un hombre de Dios llamado el profeta Natán y vino a confrontar a David con una vivencia que David estaba ¿qué? Teniendo. ¿Qué había hecho David? Se había acostado con una mujer casada, la había embarazado, también había programado, había gestado la muerte de su esposo Urías, y todo esto estaba pesando sobre la vida de ¿quién? Sobre la vida de David. Pero David estaba caminando como si nada o qué ocurriera, porque mire, si Dios no abre nuestros ojos para ver en qué realidad estamos caminando, nosotros podemos seguir viniendo a levantar las manos y a cantar y salir a revolcarnos como la puerca lavada en el barro nuevamente, pero no ser conscientes de cómo estamos viviendo, no ser conscientes, porque no olvidemos, cuando vivimos a expensas de la vieja naturaleza es engañosa y perversa más que ¿qué? Más que todas las cosas. Y nos engaña ¿a quién? A nosotros mismos. Pero dice que cuando aquel Natán confrontó el corazón de David, ¿sí? Miren lo que dice el verso 13, 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Cuando viene ese de confrontar el corazón de David, ¿sí? Y David dice: pequé contra Jehová. Reconoce todo eso que lo había enceguecido durante los últimos meses y que lo llevaba caminando convencido de que iba bien, cuando estaba caminando una senda completamente ciega. Pero miren lo que dice como respuesta: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. ¿No qué? Mire que antes de que David confesara su pecado, Dios ya lo había perdonado. Pero cuando vino la confrontación de Dios al corazón de David, esa confrontación en el corazón de David y el bien de Dios sobre David produjo que David cayera de rodillas confesando su pecado y reconociendo su condición, como en el Salmo 51: contra ti solo he pecado. Y cuando vio que había pecado contra Dios, cuando vio todo el bien de Dios sobre su vida, cuando vio todo el bien de Dios sobre su vida. Y esto no solamente aconteció en este escenario, donde el ver cómo había sido perdonado llevó a David a reconocer cómo la rebelión estaba siempre delante de él. Mi pecado está siempre delante de ¿quién? Está siempre delante de mí. Yo reconozco mis rebeliones y clama: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y cuál es la respuesta a esa oración? La vida de Cristo. ¿Qué es lo que Dios va a crear para crear un corazón limpio? Va a quitar el corazón nuestro y va a poner el corazón ¿de quién? El corazón de su Hijo. ¿Recuerdan qué le pasó a Pedro? Que el Señor tomó su barca prestada, desde su barca compartió un mensaje, pero después le dice a Pedro que a la hora donde nadie espera pescar, bogue mar adentro. Bogaron mar adentro y dice que se llenaron las barcas de peces, de manera que tenían que llamar a otros que vinieran, porque sus barcas se hundían de la gran pesca que habían tenido. Dice que todos invadidos por el temor de lo que había acontecido, Pedro cayó de rodillas delante de Dios, diciéndole a Jesús: apártate de mí, porque soy hombre pecador.
¿Qué había venido primero sobre la vida de Pedro? El bien de Dios. Y el bien de Dios, de manera que Pedro lo que vio aquel día no fue una multiplicación de peces. Lo que aquel día vio Pedro fue la vida del Hijo de Dios. Y cuando la vio la vida del Hijo de Dios, la vida del Hijo de Dios produjo un quebrantamiento extraordinario en el corazón. Porque si no vemos al Hijo de Dios, nosotros tenemos mucho remordimiento. Muchas cosas que nos duelen es porque nos ofendieron, no porque nosotros hemos ofendido a Dios. Nos duelen es porque nos hirieron a nosotros, no porque nosotros hemos menospreciado la vida de Dios. Y hemos sentido más dolor del daño que nos han hecho que de los desprecios que nuestro corazón hemos hecho hacia quién, hacia Dios. Pero miren lo hermoso. Aquel día Pedro de rodillas le dice a Jesús: apártate de mí porque soy hombre ¿qué? Pecador. Pero aquel día el Señor le dice: Pedro, pero hoy vas a dejar toda la vida que has llevado porque vas a entrar a una nueva vida. A partir de hoy, Pedro, serás pescador ¿de quién? De hombres. Y el Señor llevó a Pedro a dejar toda la vida que traía y ahora empezó a introducirlo en una nueva ¿qué? En una nueva vida, hasta que Cristo fue la realidad, la vida de Pedro en quién, en su corazón. Segunda de Romanos, ya casi. Romanos 2:4. Romanos, ya vamos a terminar por hoy. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Póngamela ahí en la traducción del viviente, porfa. Lean en esta versión lo hermoso que dice. Mire, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Con cuántos ha tenido paciencia? ¿Y cuánta? Muchísima. Yo creo que eso es inmedible. Dice: ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Qué vino primero, la bondad o el arrepentimiento? La bondad de Dios. Pero cuando la bondad de Dios viene, ¿qué produce? Arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento lo que produce es un deseo profundo por el Señor. David no oró diciendo: Señor, la he embarrado, yo soy lo peor, Señor. ¿Para qué me acerco a ti? ¿Para qué vuelvo a servirte, Señor? ¿Para qué vuelvo a estar? No. Él está diciendo: Señor, soy consciente de quién soy yo, y la única forma de que esté cerca de ti es que seas tú en mí, Señor. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Vacíame de mí mismo y vísteme de ti. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? Jesús vació a Pedro de Pedro y lo vistió de Jesús. Cuando Pedro estaba vestido de Pedro, creía poder poner la vida por Jesús, y lo único que hacía era negar a Jesús. Pero cuando Pedro fue vestido de Jesús y desnudado de Pedro, Pedro no tuvo problema en ser crucificado y entregar su vida sin ninguna restricción. No tuvo problema con eso. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero miren lo que dice el verso 5 en esa versión: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Entonces no significa que la bondad de Dios no se ha manifestado. Lo que pasa es que ha habido algo en nuestro corazón resistiendo, y cada vez que queremos ser nosotros resistimos lo que Dios quiere hacer. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en la cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y entonces vemos como todo ese bien nos acerca.
Y que cuando David dice allá en ese Salmo 32, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado, es poder ver cómo el Señor lo acercó a Él. Y lo acercó a Él para quitar todo el peso que tiene sobre nuestros hombros la culpabilidad. La culpa pesa demasiado, el pecado pesa demasiado, y el único que tuvo el poder para llevarlo sobre sus hombros fue Cristo en la cruz del Calvario. Pero el Señor nos está conduciendo con su bien a arrepentirnos, a que nuestro corazón, David encontró algo para terminar en ese Salmo 51, que no podía seguir viviendo de apariencia. Nosotros amamos más el buen concepto de los hombres, así pasemos desaprobados delante de Dios. Y a Timoteo le fue dicho: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Y allá en el Salmo 51 David conoció algo que nosotros necesitamos conocer. Tú amas la verdad en lo íntimo. Su luz nos lleva a que nuestro corazón se abra delante de Él. Él hace una apertura de nuestro corazón. El pecado cierra el corazón hacia Dios, pero la vida de Cristo ensancha nuestro corazón para que podamos ver la vida, y lo ensancha conduciéndonos al arrepentimiento. Mientras me negué a reconocer mi condición, mi vida se hizo pesada, pero cuando abrí mis labios para expresar lo que acontecía en mi corazón, Él me hizo libre con su presencia. Su bien vino para librarme de todo el peso que hay en mi corazón y llevarme a conocerlo cada día más y más a Él. Por eso su fidelidad se ha manifestado en su misericordia. Dios vio nuestra miseria y nos hizo bien, dándonos la vida de su Hijo, para llevarnos a ver en Él la condición que tenemos y cuán valioso es Él para cada uno de nosotros. ¿Qué tal se inclina su rostro?